Antes de que tu mente empiece a pensar, antes de que recuerdes quién eres, qué debes hacer o qué te preocupa, hay un instante breve en el que sabes, sin razonar. No es pensamiento, no es emoción, no es lógica. Es intuición. El budismo enseña que ese instante aparece cada mañana, pero casi nadie lo escucha porque lo ahoga con prisa, ruido y palabras internas. Hoy no voy a enseñarte a adivinar el futuro. Voy a mostrarte cómo reconectar con la sabiduría silenciosa que ya te habla y que puede guiar tus decisiones con más claridad que cualquier análisis. Quédate conmigo, porque cuando aprendes a escuchar la mañana, tu vida empieza a responder con menos conflicto y más verdad. Respira profundo y camina conmigo, paso a paso, por este sendero. Comencemos. 1. La intuición no es un don, es una mente en calma. El budismo no habla de la intuición como algo especial, ni como un privilegio reservado a unos pocos. No la viste de misterio, ni la convierte en señal sobrenatural. Habla de claridad, de ese momento silencioso en el que la mente deja de empujar la realidad para que encaje en sus miedos o en sus deseos. Cuando la mente está agitada, todo se distorsiona. Las decisiones nacen del temor a perder o del impulso de obtener. Y entonces, incluso lo evidente se vuelve confuso. Pero cuando la mente se aquieta, no por esfuerzo, sino porque deja de resistir, la percepción cambia. No aparece nada nuevo. Se retira el ruido. Y en esa retirada, lo que antes estaba cubierto se vuelve visible. Eso es lo que llamas intuición, no una voz mágica, no una certeza infalible, sino una forma de ver sin interferencia. La intuición surge cuando no estás defendiendo nada, cuando no estás huyendo de nada, cuando no estás intentando controlar el resultado. Aparece cuando la mente deja de ocupar el espacio que pertenece a la realidad misma. Y esa comprensión no consuela, no promete aciertos constantes. Ordena algo más profundo. No necesitas añadir capacidades, necesitas retirar la agitación que te separa de lo que ya sabes, pero no escuchas cuando estás demasiado lleno de ruido. Dos. Pensar demasiado es perder sensibilidad. La mente moderna ha sido entrenada para no detenerse. Analiza mientras camina, compara mientras escucha, anticipa incluso cuando nada está ocurriendo. Pensar se volvió una forma de vigilancia, una manera de no sentirse vulnerable. Pero cuanto más ruido hay en la mente, menos espacio queda para percibir lo sutil. Las señales pequeñas, los cambios de tono, las intuiciones que no gritan, pero orientan. No es que falte información, es que sobra interferencia. Los monjes no piensan menos porque ignoren la complejidad del mundo. Piensan menos porque conocen el costo del exceso. Saben que hay decisiones que se deforman cuando se las aprieta con ideas, que hay verdades que se retiran cuando son observadas con ansiedad. No todo se aclara pensando. Algunas cosas se revelan cuando la mente deja de adelantarse y el cuerpo vuelve a sentir. Y esa comprensión no halaga, no promete certezas inmediatas. Ordena algo esencial. Pensar sin descanso no es profundidad. A veces es pérdida de sensibilidad. Recuperarla no exige aprender algo nuevo, sino dejar de ocupar el espacio donde lo sutil ya estaba intentando hablar. Tres.
El cuerpo siente antes de que la mente explique. Antes de que la mente formule una idea, el cuerpo ya ha respondido. No con frases, no con argumentos, con sensaciones. En el budismo el cuerpo no es un obstáculo para la conciencia. Es uno de sus instrumentos más honestos. El cuerpo no teoriza, no justifica, no se adelanta para quedar bien. Siente. A veces como una tensión leve en el pecho, otras como una expansión tranquila en el abdomen, un sí silencioso que no necesita defensa, o un no claro que no trae razones, pero sí coherencia. La mente suele llegar después con explicaciones, con dudas, con historias que intentan corregir lo que el cuerpo ya comprendió. Por eso, cuando solo escuchas la mente, muchas veces llegas tarde. Ya estás empujando algo que el cuerpo había señalado como forzado. Ya estás aceptando lo que internamente se había cerrado. El cuerpo no busca tener razón, busca alineación. Escucharlo no te vuelve impulsivo, te vuelve presente. Y cuando aprendes a escuchar esa primera señal al despertar, ese ajuste interno antes de decidir, no te garantizas aciertos perfectos, pero llegas a tiempo a tu propia verdad. Esa comprensión no consuela, no elimina la duda, ordena algo esencial. No todo debe ser pensado hasta el final. Algunas decisiones ya estaban siendo sentidas mucho antes de que la mente intentara explicarlas. ¡4! La mañana es el momento más fértil. Hay un instante al despertar en el que aún no te has puesto el nombre. Todavía no recuerdas del todo quién debes ser hoy. El ego no ha tomado el control. Las historias del día anterior no se han levantado contigo. Los patrones habituales todavía están debilitados. La mente está más abierta, la percepción más limpia. No porque seas mejor por la mañana, sino porque aún no te has tensado. Por eso, los monjes no comienzan el día hablando. Comienzan escuchando. Escuchan la respiración antes del plan, el cuerpo antes de la agenda, el tono interno antes de la palabra. Durante el día, la intuición rara vez levanta la voz. Queda cubierta por el ruido, por la urgencia, por la necesidad de responder. Pero al amanecer, cuando aún no estás dividido, ella susurra. No trae instrucciones completas, no promete seguridad. Trae dirección, y esa dirección no consuela, no elimina la incomodidad de lo que toca hacer. Ordena algo más profundo. Si no escuchas ese susurro temprano, pasarás el día entero persiguiendo decisiones que ya habías sentido antes de levantarte de la cama. ¡5! Forzar respuestas apaga la intuición. Hay una forma de preguntar que no busca comprender, sino controlar. Preguntas para cerrar la duda, para calmar la ansiedad, para sentir que el suelo vuelve a estar firme. Pero cuando preguntas desde la urgencia, la mente se tensa y la percepción se estrecha. Uno de los errores más comunes no es equivocarse, sino exigir claridad cuando el proceso aún está abierto. El budismo lo observa con sencillez. La intuición no responde a la presión, responde a la receptividad. No aparece cuando empujas la respuesta, aparece cuando haces espacio para que algo pueda llegar. Mientras insistes, la mente se interpone, llena el silencio con hipótesis, se adelanta para no sentirse vacía. Pero cuando dejas de preguntar con ansiedad, cuando sueltas la necesidad de saber ahora, algo cambia.
no porque la respuesta se fabrique, sino porque deja de estar bloqueada. La intuición no se conquista, se permite. Y esa verdad no consuela, no promete tiempos exactos ni señales espectaculares. Ordena algo más honesto. Si no sabes esperar sin apretar, no sabrás reconocer la respuesta cuando finalmente llegue. Deja que esto se asiente en ti. No para analizar, para recordar. Vuelve a ese momento en el que sabías algo sin poder explicarlo del todo. No era una idea clara, era una certeza silenciosa. Y aún así, la dejaste de lado. Quizá porque no era lógica, porque no tenías argumentos, porque no sabías cómo justificarla ante los demás o ante ti mismo. Observa ahora, con honestidad suave, ¿qué ocurrió cuando no te escuchaste? No juzgues la respuesta, no intentes corregir el pasado, solo nota cómo se siente en el cuerpo recordarlo. Porque muchas veces el dolor no vino de equivocarte, sino de traicionarte en silencio cuando algo en ti ya sabía. Quédate un momento ahí, sin empujar nada, sin buscar una enseñanza rápida. Y desde ese espacio, permíteme compartirte un relato zen. No para explicarte la intuición, sino para mostrar cómo comienza a despertar cuando la mente deja de apretar y el silencio vuelve a tener lugar. Un discípulo se acercó al maestro al amanecer. No era una hora casual. Era ese momento en que la noche aún no se ha ido del todo, y el día todavía no exige nada. El discípulo habló con sinceridad, pero también con urgencia. Maestro, quiero desarrollar mi intuición. Quiero aprender a tomar mejores decisiones. El maestro no respondió. No corrigió la pregunta, no ofreció una enseñanza. Le entregó una taza vacía y caminó con él hasta el jardín. Se sentaron frente al horizonte mientras el sol comenzaba a levantarse, lento, sin apurarse por iluminar nada. El aire estaba quieto, los sonidos eran pocos, la taza seguía vacía entre las manos del discípulo. Pasó el tiempo, y en ese tiempo la inquietud apareció. El discípulo se movió, miró la taza, miró al maestro y finalmente habló. Maestro, ¿qué estamos haciendo? El maestro respondió sin mirarlo. Escuchando. El discípulo frunció el ceño. ¿Escuchando qué? El maestro entonces señaló la taza y dijo con calma: si intentas llenarla antes de sentir sed, no sabrás cuándo parar. El discípulo bajó la mirada. No discutió, no preguntó más, porque entendió algo sin palabras. Había pasado mucho tiempo pidiendo respuestas antes de sentir realmente la pregunta, buscando claridad antes de hacer espacio, exigiendo dirección antes de escuchar. El maestro concluyó, no como quien enseña, sino como quien confirma algo que ya estaba ocurriendo. La intuición no se fuerza, se vuelve clara cuando dejas que la vida te hable primero. Ese día, el discípulo no aprendió una técnica nueva. No recibió instrucciones, comprendió algo más incómodo y más verdadero. No necesitaba más respuestas, necesitaba menos prisa y más espacio interior. Y esa comprensión no lo tranquilizó de inmediato, no le dio certezas, pero ordenó algo esencial. Mientras sigas llenando tu mente antes de sentir sed, confundirás ruido con guía y urgencia con verdad. La intuición no llega cuando la llamas, aparece cuando por fin
estás dispuesto a escuchar. Tal vez no te falte intuición. Tal vez lo que sobra es prisa. Prisa por decidir, prisa por entender, prisa por cerrar preguntas antes de habitarlas. La sabiduría interior no levanta la voz, no compite con el ruido, no se impone. Espera. Espera a que dejes de adelantarte, a que la mente suelte la urgencia de tener razón, a que el cuerpo vuelva a un ritmo que pueda sentir. Y cada mañana, antes de que el mundo opine por ti, antes de que lleguen los mensajes, las demandas, las expectativas ajenas, esa sabiduría te ofrece una oportunidad. No una respuesta cerrada, una orientación. Si no la escuchas entonces, no desaparece, pero queda cubierta, sepultada bajo voces más rápidas y más insistentes. Esta pausa no te pide hacer algo distinto, te invita a no apurarte. Porque muchas de las decisiones que hoy te confunden no necesitan más análisis. Necesitan que dejes de correr antes de escuchar lo que ya estaba ahí. Y esa verdad no consuela, no promete aciertos perfectos. Ordena algo más profundo. Si no sabes esperar sin prisa, confundirás urgencia con intuición y ruido con verdad. No repitas estas palabras para convencerte. No las uses como fórmula. Déjalas pasar por ti como pasa el aire cuando no lo detienes. Permite que resuenen solo si encuentran espacio. Confío en la claridad que surge en el silencio. No en la claridad que empuja, sino en la que aparece cuando dejo de interferir. No necesito apresurar mis decisiones. La prisa no es lucidez, es miedo disfrazado de eficiencia. Mi cuerpo y mi mente saben cuando escucho. Saben cuando estoy presente y cuando solo estoy reaccionando. La intuición se revela cuando estoy aquí, no cuando huyo hacia el futuro, no cuando repito el pasado. Cada mañana me permito sentir antes de pensar, porque no todo debe ser comprendido antes de ser sentido. No fuerces estas palabras, no las retengas. Déjalas asentarse como se asienta la luz al amanecer, sin ruido, sin esfuerzo, sin demostrar nada. Y si alguna de ellas no encuentra lugar hoy, no pasa nada. Escuchar también es saber cuándo dejar pasar. Mañana, al despertar, antes de que el mundo entre por la pantalla, quédate un instante donde estás. No tomes el teléfono, no recojas todavía tu nombre, tus pendientes, tus urgencias. Siéntate en la cama, la espalda recta, no rígida, como quien está disponible, no en alerta. Respira profundo. Una vez, como si llegaras. Otra vez, como si soltaras,
una tercera, sin intención alguna. Y entonces, sin formular una pregunta complicada, sin buscar una estrategia, pregunta en silencio: ¿qué es importante hoy? No esperes palabras, no esperes frases claras, no esperes instrucciones. Observa. Tal vez aparezca una sensación leve, una dirección sin argumento, una incomodidad que pide atención, o una calma que señala lo esencial. Eso es suficiente. La intuición no comienza cuando sabes exactamente qué hacer. Comienza cuando te permites sentir antes de organizar el día. Ese primer gesto, tan pequeño que casi se ignora, no te da control sobre el futuro. Te devuelve algo más real. Contacto contigo antes de que el ruido decida por ti. Y ese contacto, si lo cuidas, no te promete un día perfecto, pero ordena el punto de partida. Porque cuando comienzas el día escuchando, ya no estás reaccionando desde el vacío, estás respondiendo desde presencia. Hoy no se trató de aprender algo nuevo. Se trató de recordar. Recordar que la intuición no aparece cuando te esfuerzas más, sino cuando la mente deja de empujar y el cuerpo vuelve a respirar sin urgencia. Recordar que una mente en silencio no es una mente vacía. Es una mente disponible, capaz de percibir lo que la prisa siempre pasa por alto. Recordar que el cuerpo no es un obstáculo para la claridad, sino uno de sus canales más honestos, que antes de explicar ya estaba sintiendo. Recordar que la mañana no es solo el inicio del día, sino un umbral. Un momento en el que aún no te has endurecido y la percepción está más abierta. Recordar que escuchar es más sabio que preguntar sin descanso. Porque no toda respuesta llega cuando la llamas, sino cuando estás dispuesto a dejar espacio. Este no fue un video para darte soluciones rápidas ni certezas inmediatas. Fue una invitación silenciosa a recuperar una forma más sencilla y más verdadera de vivir. Una vida donde no corres detrás de la claridad, sino que la permites cuando dejas de interrumpirte a ti mismo. Y esa comprensión, aunque no consuela, ordena. La intuición no es una voz mágica que aparece para salvarte. Es lo que queda cuando el miedo se queda sin palabras. No grita, no convence, no argumenta. Simplemente permanece cuando dejas de correr por dentro. Si aprendes a escucharla al comenzar el día, no porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve más honesto. La vida deja de sentirse confusa y empieza a sentirse coherente. No perfecta, no controlada, pero alineada. Tal vez, al terminar este espacio, algo en ti se haya aquietado apenas. No lo fuerces, no lo nombres. A veces, reconocer ya es suficiente. Si alguna vez notas en qué momentos te cuesta más escucharte, esa observación en sí ya es parte del despertar. Y si sientes volver, este sendero permanece abierto, sin exigencia, sin promesas. En el sendero del monje sabio no buscamos respuestas inmediatas. Aprendemos a confiar en la sabiduría que ya habita en silencio cuando dejamos de interrumpirla. Gracias por caminar hasta aquí. Que mañana no empieces pensando, sino escuchando. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.